Guerra en el cielo. Dice Apocalipsis 12 del 8 al 9. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pregunta: ¿cómo es posible que en un lugar perfecto como el cielo se haya desarrollado una guerra? Lo que tenemos que entender es que este versículo no nos cuenta toda la historia. Debemos de saber que la guerra es el último evento que se desarrolla dentro de un conflicto. Antes de que ocurra la guerra, existen diferentes posturas, diferencias de opiniones, puntos de vista encontrados, intercambios verbales entre cada una de las partes. En algunos casos aparecen pequeños conatos de violencia y finalmente viene lo que es la guerra. Entonces Apocalipsis nos menciona cuál fue el resultado de la guerra que se desarrolló en el cielo, pero no nos cuenta nada sobre los pormenores ni los eventos previos a ella, cómo se originó, cuáles fueron los puntos en disputa. Todo eso tenemos que averiguarlo por nuestra cuenta. Como planeta, como mundo que fue creado posterior a la guerra, nos corresponde estar atentos a los indicios que nos ha ido dejando el relato bíblico a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué sabemos de esta guerra milenaria entre el bien y el mal? ¿Cómo empieza y cuáles son los actores principales? Vamos a empezar descubriendo uno de los actores principales, que se le conoce como el gran dragón, la serpiente antigua. Yo creo que ese apodo se lo ganó cuando hizo pecar a Adán y Eva, que se convirtió en serpiente. No sabemos si se convirtió en serpiente o si manipuló a una serpiente, pero sí sabemos que fue la forma de una serpiente la que engañó a Eva. Entonces de allí probablemente toma ese apodo de la serpiente antigua. También se le conoce como Diablo o Satanás. Ahora, ¿quién es este personaje y qué sabemos de él? En Ezequiel 28:12 dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, lo cual significa que Dios lo hizo perfecto y que Dios lo hizo hermoso además. ¿Qué más sabemos de este personaje? En Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y se mencionan diferentes piedras preciosas que componían su vestidura, como topacio, jaspe, crisólito, esmeralda, oro. Y luego además sigue diciendo algo interesante, dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que este personaje fue creado con propósitos musicales, con capacidades musicales. Muy probablemente se le dieron responsabilidades que tenían que ver con la alabanza y la adoración en el cielo. Y dado que fue creado por Dios exclusivamente con ese propósito, no debería extrañarnos que quizás haya sido uno de los principales, si no es que el principal, en dirigir el coro celestial. ¿Qué más nos dice el relato bíblico? Dice en Ezequiel 28:14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Quiénes son los querubines? ¿Qué papel fundamental desarrollan dentro del gobierno de Dios? Éxodo 37:9 dice: y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, hablando del santuario terrenal que Dios mandó a construir a Moisés.
que se entiende que es una copia del santuario que está en el cielo. Estos querubines cubrían con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno frente al otro miraban hacia el propiciatorio. En Números 7:89 dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Los querubines tienen la función de cubrir la presencia de Dios, según lo que da a entender Números. En Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Entonces sí, efectivamente, se entiende que los querubines protegen la gloria de Dios, o algo similar. Apocalipsis 4:6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, a base de esto podemos deducir que los querubines son los seres más cercanos al trono de Dios, y al parecer son seres que cubren la presencia de Dios con sus propios cuerpos y alas. Ahora mira lo que dice Ezequiel 28:15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, el diablo no nació diablo, el diablo más bien se hizo diablo. Y si vamos a Ezequiel 28:16, dice lo siguiente: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecastes, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. En otras palabras, el diablo lo corrieron de junto del trono de Dios porque se portó mal. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Bueno, ahora nosotros sabemos que al final del día logró traerse una tercera parte de los ángeles del cielo. Obviamente que tuvo que establecer relaciones, tuvo que formar alianzas, porque un golpe de estado no se fragúa de la noche a la mañana. Lleva planificación, lleva organización, lleva planeación, y todo eso requiere tiempo. En otras palabras, desde que inició la rebelión hasta que finalmente se culminó en una guerra, lo más probable es que debieron haber pasado unos cuantos siglos, o quizás algunos milenios. ¿Qué más sabemos de este personaje? ¿Qué nos dice la Biblia sobre este peculiar personaje? Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Eso significa que se le subió la belleza a la cabeza a este querubín grande y protector. Se envaneció. Dice que se sintió demasiado guapo, demasiado bello. Imagino que dijo algo así como: estoy tan guapo que me merezco algo mejor. O sea, algo mejor de lo que Dios le había dado. ¿Y qué será eso mejor que quería el diablo? ¿Qué cosa habrá querido tener? Sigamos investigando. Isaías 14:12 al 14 dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Notemos lo que dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo,
en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Aquí salió el peine entonces. Lo que quería este querubín grande y protector es que ya no quería ser un simple súbdito. Este querubín quería también ser rey. Interesante. Otra cosa que decía: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, ¿qué cosa se encuentra a los lados del norte? Salmos 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. A los lados del norte se encuentra la ciudad del gran rey, la capital del gobierno de Dios. Entonces, si este hombre, si este querubín protector, bueno, no le llamemos hombre, llamémosle querubín protector, si este querubín protector quería sentarse en el monte del testimonio a los lados del norte, significa que quería tomar la capital del gobierno de Dios. Quería ocupar o atacar la capital. O sea que en otras palabras podemos deducir que quería sentarse en el trono de Dios, quería gobernar juntamente con Dios o mínimo ser igual a Dios. Entonces imagino que el diablo se miraba a sí mismo y miraba a Dios y decía algo así como: pues creo que no somos tan distintos. Creo que deberíamos estar sentados en el mismo trono. Porque dice la Biblia que él era guapo, se miraba guapo, miraba a Dios guapo y decía: bueno, pues creo que estamos iguales, ¿no? Deberíamos estar sentados en el mismo lugar. Obviamente que estar sentado en el trono, ¿qué implicaría? Poner las reglas, decidir qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué no. Estar sentado en el trono implicaría que recibiría obediencia. También implicaría que recibiría adoración. O sea, se le subió el ego a la cabeza a este querubín protector. Imagínate nada más, un ser creado con capacidades limitadas quería ser considerado como Dios. Porque obviamente, aunque sus habilidades y poder pudieran haber sido muchas, al final del día como ser creado tenía límites. Nada que se pudiera comparar con el ser eterno, que habita fuera del tiempo y del espacio, que además no tiene principio y no tiene final. O sea, una criatura queriendo recibir los honores que corresponden solamente a su creador. O sea, en lugar de darle gracias por haberle dado un lugar tan importante cerca de su trono, en lugar de agradecerle por hacerlo tan guapo, tan bello, le quiso quitar su lugar santo, quiso despojarlo de su trono, quiso robarle la gloria que solamente le corresponde a Dios. Ahora imagínate, si Dios hubiera sido un pacifista, Dios pudo haberle dicho: está bueno, quédatelo. Al fin y al cabo yo puedo crearme otro cielo, puedo crearme otro reino, porque al final de cuentas, poder para crear es lo que a Dios le sobra. A diferencia del diablo, que no puede crear ni siquiera una mosca. Puede manipular la materia y puede hacer aparentar que tiene vida, pero no puede crear vida de verdad. Vamos a ver un ejemplo de esto en Éxodo 7 del 9 al 12. En aquel tiempo Dios mandó a Moisés y a Aarón para que se enfrentaran al faraón y les dio indicaciones. Y les dijo: si faraón les respondiere diciendo: muéstrenme un milagro, le dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó Faraón a sus sabios y a sus hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón se comió a las varas de ellos.
Ahora, la culebra de la vara de Aarón se pudo comer a las otras culebras porque la culebra de Aarón era una culebra de verdad. Es decir, tenía estómago y podía comer. Las otras culebras eran solamente imitación de culebra. Parecían culebras, pero en realidad era el diablo manipulando la materia, haciendo que parecieran culebras. Es como esos magos que aparecen en la tele, que hacen grandes trucos de magia, hasta que alguien aparece por allí y les revela el secreto. Entonces nos damos cuenta de que en realidad sí hay mucho ingenio detrás, pero solo es un truco para engañar, para engatusar a la gente. Ahora, muchos de los milagros modernos de Satanás son solamente eso, son simples trucos. Satanás utiliza su poder y causa una enfermedad. Después utiliza a alguna de las personas que le sirven, que predican sus mentiras, y cuando este supuesto instrumento de Dios ora y coloca la mano sobre la persona, entonces el diablo retira su poder que estaba causando la enfermedad. Y ¡oh milagro! Este hombre sí es un instrumento de Dios, dicen muchos. Pero si tú le llevaras a esa misma persona, una persona con una enfermedad real, con un cáncer o una enfermedad legítima, el diablo no podría sanarla, porque está fuera de sus capacidades. Y te van a decir a ti, es que te falta fe. Entonces Dios pudo haberle dicho al diablo, está bien, quédate con mi reino, quédate con mi trono, al fin y al cabo yo puedo crearme otro. Pero no lo hizo. Se quedó a pelear por su reino. La pregunta es ¿por qué? Porque abandonar a sus criaturas implicaría privarlas de su presencia. Y al privarlas de su presencia, implicaría privarla de aquello que las puede hacer feliz. Así que se quedó a pelear por su reino en el cielo y ganó la batalla. Por eso dice Apocalipsis 12 del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cuando el diablo hace caer a este mundo, también Dios pudo haber dicho, está bueno, quédatelo, al fin y al cabo yo puedo hacerme otro. Pero Dios tampoco renunció a este mundo, sino que decidió a quedarse a pelear la batalla en esta tierra, por este planeta. Y hoy en día, cuando el diablo te hace pecar a ti y te hace transgredir sus mandamientos y sus leyes, Dios también podría decir, está bueno, quédatelo. Al cabo yo tengo muchos otros hijos fieles que sí me son leales. Pero Dios no lo hace. Dios se queda a pelear por tu alma, por tu salvación, por tu vida. Y Dios no se dará por vencido, a menos que nosotros mismos, por nuestras palabras y nuestras acciones, le demos a entender a Dios que no queremos saber nada de Él. Pero mientras en nuestro corazón exista, aunque sea una pequeña parte que quiera salvarse, Dios no se va a dar por vencido y va a luchar, porque su propósito es llevarte al cielo y es llevarme al cielo, para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.